¿Qué tal, amigas y amigos? Semana especial en Food Femi ya. Tenemos invitada y sin ir más lejos, vamos a presentar de una vez a Yaneli Farías. Yaneli, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a platicar de Food Fem durante un buen rato. ¿Cómo andas? No, gracias por la invitación y lo sigo muy de cerca ahí por redes sociales, así que eh, pues feliz de estar aquí con ustedes. Entonces, lástima que ya conoces cómo es Aldo, ¿eh? Un poco, un poco. ¿Qué tal, Ale, Aldo? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, Rob? Hola, Aldo y Aneli. Primero que nada, gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un placer tener grandes futbolistas, pero bueno, también grandes personas que al final creo que también es parte de nuestro programa, el hecho de dar a conocer historias que destacan dentro de nuestro bonito deporte como es el fútbol femenil y para nosotros es un placer y un honor tenerte aquí el día de hoy. Ah, gracias, Ale. Ale, yo no sé si Sí. saben, pero Ale y yo jugamos juntas en selección. Hace no sé cuántos años. Dos mil quince. 2015, Sí, Brasil. Wow, esa fue la última vez. Wow. sí. ¿Cómo pasan los años? Y ¿Alguna vez Se le notan. metiste gol, Yaneli? ¿O no? eh, Ay, quizá tal en un vez. entrenamiento, no Ajá. sé. Sí, en un entrenamiento seguramente. Sí, sí, sí. En Liga MX yo les puedo asegurar que no. Ah, Ok. Mira, Aldo Aldo, sabe todo de la liga. sí, sí, De eso ojo, estoy cuidado, segura. ¿eh? Vas a No, ver a veces, hasta. a veces saco unos datos y digo, ¿de dónde sacó esa información? De Sí, sí, hecho, si sí. quieres decirle por algún apodo, le puedes decir Aldatos, porque bueno, tiene los Literal. datos. Pero O sea, claramente me gusta meterme un poco en las estadísticas. Digo, ya lo veremos también aquí. Creo que te puede impresionar algún par que te diga. Ojalá que sí. Si no me dices y me pongo a investigar más. Gracias, Janelli, por estar acá. Me encanta tenerte. Hoy me puse la que dice Ale, que es de Ai Weiwei o de Ed Hardy. Me puse Portland Thorns porque yo sé que sigues muy, muy de cerca la NWSL. Y aunque no es el equipo de Rebe, sí es el equipo de Deina, por ejemplo, ¿no? Que es tu gran amiga. Entonces, bueno, hoy había que estar de gala para recibirte. Muchísimas gracias. Y Janelli, lo primero que me encantaría saber, y ya comenzar con esta plática, es, yo la verdad no encontré eh, información respecto a cómo es que te recluta la selección mexicana. Es decir, sabemos que tú fuiste al Mundial de Rusia 2006, en donde Ujú. incluso iba una Charlín Corral de 14 años y demás. Le ganan a Suiza 4-2, que por cierto, ahí jugaba Ramona Bachmann, una de las grandes Mm. líderes de Suiza, y luego pierden escandalosamente contra Alemania y Contra contra Corea del Alemania. Norte. ¿Qué fue? Eh, 9-0 contra Alemania ese partido, creo. 9-1, Nueve 9-1. uno. Sí, ahí hubo el del honor. Y contra Corea del Norte pierden 2-0. Sí. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Porque ya sabemos que tú desde muy chiquita ya sabías que querías jugar fútbol, que tenías este tema de identidad entre Estados Unidos y México, como que no te sentías ni de uno ni de otro. Pero tan chiquita, ¿cómo es que te recluta México? ¿Cómo te vio y dijo, yo la quiero para que participe en este Mundial Sub-20, que además fue el primer Sub-20, porque antes eran Sub-19 y Ujú. precisamente hacen el Sub-20 para darle espacio a los Sub-17? Bueno, muy buena pregunta. De hecho, entro mucho en detalle sobre este tema en mi libro. Ya luego les cuento un poco más sobre eso, que está por salir pronto, espero. Em, ju- Justo ahorita estaba leyendo esa parte Ok. de cómo es que pues llegó mi primer llamado a selección. Fue hace 22 años la primera vez que me vieron jugar y fue en Santana, California. Tuvieron unos tryouts ahí en el estadio de Santana. Me acuerdo que estuvo Leo Cuellar y su hijo Chris Cuellar, entre otros, y yo tenía 13 años, yo no sabía, ni sabía que existía la selección mexicana femenil, porque pues antes no, no se veía en la tele, no existían las redes sociales, no teníamos visibilidad. Entonces para mí me cayó como sorpresa. Me dicen mis papás, vamos a ir a unos tryouts de la selección de México. Yo fue como, ok, vamos a jugar fútbol. Y así empezó. De creo que unas 200 niñas, fuimos dos seleccionadas en esos tryouts y fueron 2 o 3 años que mis papás o sea, no me dejaban ir a selección.
por ser la única niña, por tener 13 años, 14, 15 años. Pero fueron muy insistentes en que yo fuera a selección a la Ciudad de México y a los 15 y medio, yo le dije a mis papás, o sea, es algo que voy a hacer y voy a ir a México con la selección y así empezó. Para el Mundial específicamente, ¿o cuáles fueron tus primeros partidos? Eso fue justo, creo que un año yo creo que unos 6 meses antes de ese mundial. Entonces no me acuerdo exactamente el proceso, no sé si ese mundial fue de mis primeros partidos con la sub-20, no me acuerdo bien porque fue hace muchísimos años. Sí, y que de hecho vas primero a selección en esa, digamos, en esa época, en ese mundial, y después pasa un lapso, ¿no? Como algunos años donde de repente tú sigues jugando en Estados Unidos, pero no vas a selección mexicana, y después de, no sé, 5 o 6 años, creo que me parece que vuelves ya a las convocatorias de la mayor, vuelves ya también a torneos internacionales. ¿Qué pasa durante ese lapso que no vas, o crees que hay alguna razón en específico por el cual pasa esto? Uf, es una difícil darte una respuesta corta porque em, pasó mucho en esos 5 años. Fueron más que decisión de la selección, fue más algo personal, algo mío. Me lesioné el cruzado en el 2008, que fue justo antes del Mundial Sub-20, creo que fue en Chile. Eh, me, entonces me operaron del cruzado y me quedé fuera. No, mentí, me operaron del menisco, pero me había lesionado también el cruzado. Entonces, al momento de yo querer regresar a jugar fútbol, no podía. Y me dicen los doctores aquí, yo estaba en la uni, me dicen, o sea, no, o sea, tú no estás bien, tienes roto el cruzado, ¿cómo es que no te dijeron esto en selección? Entonces perdí como 2 años en ese proceso porque me tuve que operar por mi cuenta del cruzado. Y después de eso pasaron varias cosas en mi vida personal. Una de ellas fue el rechazo de mi familia al salir del closet, a ser gay. Ellos no me aceptaban. Entonces yo personalmente caí en una depresión muy profunda. De hecho, yo dejé de jugar en la universidad por lo mismo, porque yo estaba muy mal. Y sí, en esos años, pues como yo no estaba jugando, me dejaron de llamar a selección y yo de plano dejé de jugar fútbol. O sea, para nada jugaba fútbol, me la pasaba en otras cosas, malos hábitos, tomando muchísimo alcohol. Entonces fueron 5 o 6 años muy difíciles, creo de los más difíciles. Quiero preguntarte primero qué representan estos dos animalitos para ti, ya que retomas el fútbol, evidentemente, los lobos y los osos hormigueros, los Los anteaters. hormigueros. Los Anteaters. Em, pues al principio jugué en la University of New Mexico, Nuevo México, pero de ahí em, algo interesante que la gente no sabe es que yo ahí fue cuando me convocan para ir al Mundial Sub-20 de Chile, pero mis entrenadores en esa uni no me dejaban ir. Ok. O sea, me dijeron, no, no vas a ese mundial. Y yo les dije, pues claro que voy al mundial, ¿cómo me vas a decir que no? Entonces yo dije, pues me voy de la uni. Dejé mi Mm. scholarship, me fui al mundial, me rompí el cruzado. Entonces me regresé a casa sin cruzado, sin fútbol, sin universidad. Y ahí fue donde busqué a UC Irvine, que ellos antes me buscaban. Fue Scott Juniper el entrenador de ahí que me buscó durante muchos años. De hecho, él sigue entrenando a ese equipo. Em, y ahí fue donde me uno al equipo de UC Irvine y ahí fue donde se dieron cuenta que seguía roto mi cruzado y pues ahí me ayudaron en todo el proceso, me ayudaron con la parte de mi salud mental, regresé a jugar fútbol y me convertí en Anteater. Ya, ahí ya no coincidiste con Kiana Palacios porque es un poco más joven, pero también viene de esa No, universidad. como jugadora no, pero fui su coach en un momento. Ahí. Ok, mira, Ese justo. dato no lo tenía, No, Ese ese sí. no lo dato no lo tenía y está tenías. muy bien. Ya lo voy a ir anotando. No, la verdad es que mencionaste Scott Juniper y creo que es una persona importante para ti.
en varias facetas de tu vida, porque sí, evidentemente en UC Irvine lo tuviste. De hecho, se expresa de ti como una jugadora súper destacada a nivel técnico, que en ese momento, cuando tú estás ahí, él dice que no había tenido una jugadora tan técnica antes y que pues contigo lo vivió por primera vez. Y también se te destacaba a ti por la habilidad o la facilidad o el gusto por hacer los famosos nutmegs, los famosos caños. Scott Juniper también lo decía así. Después ya, digo, ya hablaremos de eso, pero también coincides de nuevo con él en el LA Galaxy Orange County, ¿no? Pero, ¿qué Sí. representa para ti Scott Juniper y de dónde sale esa habilidad y esa magia para hacer los caños que incluso dejaste uno en Champions League? Bueno, Scott, wow, es de las personas más importantes en mi vida, porque gracias a él em, conocí la importancia de la salud mental, em, y gracias a él, em, ay, no sé cómo decirlo, fue una persona y es una persona que nunca dejó y nunca deja de creer en mí. Entonces, eso lo aprecio muchísimo. Más allá de las oportunidades que me dio como jugadora, como coach, él me fue de las primeras personas en verme como ser humano, en verme como persona, y eso es algo muy difícil de encontrar. Y sí, como dices, yo creo que siempre he sido una jugadora muy técnica. Creo que es gracias a que desde chiquita yo me la pasaba dominando el balón en la calle. Antes veía videos de Ronaldinho en YouTube y luego salía a la calle a replicar sus trucos, su magia. Y de hecho, cuando llego a UC Irvine, fue algo muy, muy difícil porque, o sea, a mí me gusta tener el balón. Y en la uni de Estados Unidos es mucho balón directo y a correr. Y yo era malísima, no tenía condición física, era otra Yaneli, no sabía correr, no tenía fondo físico, batallaba todos los días en los entrenamientos por lo mismo. De hecho, recuerdo que Scott tenía una regla de que si no pasabas 2 de 5 pruebas físicas, no podías jugar. Y cómo me costó pasar 2 de esas 5, pero ya cuando las pasé ya fue como más fácil mi adaptación al equipo. Ahora que también estuviste, obviamente yo no me quiero adelantar tanto, pero en selección mexicana y en Liga MX femenil, o sea, ¿crees que es muy diferente o cómo va avanzando también la Liga MX en ese aspecto de formar jugadoras? Porque ya estamos viendo algunas muy jóvenes como Ali Soto, como Monse, con nivel top dentro del fútbol mexicano y que sobre todo eso, ¿no? Que notamos que a nivel formativo pues tienen bastantes cualidades, ¿no? Físicamente, técnicamente, y cómo es esa diferencia entre el fútbol de Estados Unidos y el mexicano. Creo que sí, son dos estilos de fútbol muy distintos y creo que el fútbol aquí en Estados Unidos, en la NWSL, sigue eh, más avanzado que el fútbol mexicano, es la realidad. Y si analizamos por ejemplo, como dices, a Monse, a Ali, sí son jugadoras muy, muy buenas, con mucha calidad, con mucho potencial dentro del sistema mexicano, pero creo que para saber si realmente pueden competir a nivel internacional o en ligas más competitivas, tienen que salir de México para saber eso. O sea, yo te Mm. puedo decir de que sí son buenas, pero la verdad es que no lo sé. Estás jugando contra un Puebla, un Querétaro, cada fin de semana. No es lo mismo si estás jugando contra un Orlando Pride, un Barcelona en Champions League. O sea, son rivales muy distintos. Entonces, para saber si eres de lo mejor, tienes que jugar contra las mejores. Sí, que afortunadamente la CONCACAF W ha sido un buen parámetro para ello, ¿no? Más allá de que algunos equipos del NWSL, digamos, juegan con cuadro alterno y demás, la verdad es que las jugadoras, tú lo sabes muy bien, vienen bastante bien preparadas. Así sean las jugadoras que dentro de la liga local son suplentes, me parece que es un muy buen parámetro y creo que se han visto buenas cosas, sí de estas jugadoras, pero también el crecimiento de de algunos equipos, ¿no? Mexicanos que evidentemente han apostado por tener equipos más competitivos y por que crezca la competencia. Pero
quiero regresarme un poquito, Janely, en tus inicios de la carrera profesional, en donde literalmente formas parte del San Diego Sea Lions, ¿no? En la Ujú. Women's Premier Soccer League, una liga como, al menos en formato súper rara, porque tenía como 1000 equipos y en Miles de diferentes equipos, sí. conferencias y cosas así. Ahí compartes con Angelina Hicks, justo. Este, quiero que me cuentes cómo fue ese primer digamos, paso por el fútbol profesional, que no era la NWSL, pero era otra liga profesional como esa, como la Women's Premier Mm. Soccer League, y cómo eso te, primero, te impulsa a dos situaciones. Una, a que formes parte de Houston Dash previo a una temporada y después qué pasa ahí. Y después, evidentemente, pues que te impulsa también a dar el paso hacia Chipre, a la Apollon Ladies y a jugar Champions League y todo esto que después hablaremos. Sí, el San Diego Sea Lions fue una etapa muy importante en mi vida porque eso fue que hace que 10 años, 8 o 10 años, no me acuerdo exactamente, pero 2016, ajá. ok, sí. Entonces, en ese entonces yo tenía varios trabajos. Trabajaba en una escuela de directora de deportes y tenía mi propio negocio de entrenadora de fútbol y de gimnasio. Entonces, el equipo de Sea Lions me daba ese espacio para poder jugar cada fin de semana y poder entrenar entre semana. Y creo que lo mejor de ese equipo fue que las mejores de esa zona del sur de California se juntaban para jugar en San Diego Sea Lions. Ujú. Entonces fuimos, creo, de los mejores equipos en esa liga en ese momento. Y gracias a eso, a poder jugar cada fin de semana, a poder jugar un fútbol competitivo, organizado, me ayudó a mantenerme en forma para como dices, lo que sigue en mi carrera. ¿Y luego qué pasa en Houston Dash? O sea, cuando te llaman, perdón, rapidísimo, o sea, Sí. porque además entiendo que llaman a varias jugadoras, o sea, más allá del equipo que ya tenían armado, llaman a varias jugadoras. Ahí compartes incluso con Rachel Daly, con Carly Lloyd, con la misma Ujú, Mónica Alvarado también. ujú. ¿Qué pasa en Houston Dash que ya no te quedas como para la temporada regular? Fue un momento muy difícil, muy bonito y muy difícil al mismo tiempo, porque eso fue justo después de, creo que fue un preolímpico con selección, donde quedamos fuera, no calificamos, pero yo personalmente eh, retomé como mi mejor nivel. Entonces en selección fui de las más constantes, eh, y eso pues me llevó a llegar a Houston Dash con Randy Waldrum, que era el entrenador en ese momento. Pero estuve en Houston yo creo que un mes y decidí por mi cuenta regresarme a California porque no me estaban pagando. Querían Ok. que estuviera ahí por gratis. Y creo que por ser mexicana pensaban que se iban a aprovechar de eso. Y fue algo muy interesante porque yo estaba jugando, fui titular en los partidos de pretemporada, me consideraban una jugadora muy importante, pero yo veía que no, o sea, no, no querían pagarme lo que merecía. Entonces, para mí fue como, o sea, no puedo vivir de esto. ¿Qué voy a hacer aquí tan lejos? No tengo nada. O sea, yo no puedo. Y de hecho recuerdo que hablé con, creo que era Christopher Cuellar, que estaba al frente de la selección en ese entonces, y me dijo, pues a lo mejor para ti, futbolísticamente, es que te quedes. Em, y le dije, sí, lo entiendo, pero no puedo jugar fútbol si no puedo vivir, si no puedo comer, si no puedo pagar mi renta. Entonces, tuve que hacer eso, regresarme a casa y así quedó. Y así quedó. Y dijiste una palabra súper importante de el hecho de ser mexicana, ¿no? Y yo sé que ya Aldo habla mucho de Chipre, de Estados Unidos, pero yo quisiera enfocarme mucho en México, porque creo que a lo largo de tu vida, y bueno, yo que tuve el privilegio de conocerte ya hace tiempo, sientes ese sentimiento o tienes ese sentimiento especial por México y por la cuestión tanto de tu familia, o sea, de que sí te criaste en Estados Unidos, pero creo que siempre México ha sido para ti algo especial, algo diferente, y creo que en cuanto a trayectoria y experiencia, bueno, en Europa, en Estados Unidos, pero llegas tú a México, tuviste un paso importante en algunos equipos, pero
yo sí quisiera preguntarte, porque al final eres de las pocas jugadoras que ha estado o que ha pasado directamente de Chivas a América, ¿no? O a América a Chivas, entonces, y bueno, Pachuca, Juárez, que ya es muy aparte, pero ¿qué equipo o en qué lugar fue que disfrutaste más el jugar aquí en México? Porque yo entiendo que cada lugar tiene lo suyo y cada lugar tiene sus dificultades. Pero pues ya cuando te retiras también es como que te das cuenta de muchas cosas y hay momentos únicos y específicos, sobre todo cuando lo vives, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber porque evidentemente hubo muchas cosas en tu paso por cada uno. Ay, me da risa esa pregunta porque siempre me preguntan, ¿a qué equipo le vas? ¿Cómo es que le vas a la América? ¿Cómo es que No, no, apoyas a la sí, América? yo Así, sé. Es que no es como a cuál le vas, porque es difícil, porque al final, o sí, sea, y es como tú creces viendo el fútbol varonil, y es como que, ay, yo le voy a tal equipo porque no Mm. había esto, ¿sabes? Y ahora, o lo que ahora es de que le vas a un equipo varonil y a un equipo femenil, es como de, eso no existe, y no, sí existe, o sea, al sí final creo que es existe. algo así. Pero bueno, ya como jugadora también es diferente, ¿no? Al final creo que sí lo viviste diferente y seguramente en algún equipo de esos cuatro pues la pasaste mejor o tienes, digamos, algo especial en eso. Sí, pues como dices, en cada equipo marcó algo diferente en mi vida. Em, yo desde chiquita, bueno, la gente que me conoce bien sabe que desde chiquita era chivista. Y digo era, porque ya no lo soy. Y no me da miedo decirlo. Y eso fue la verdad, fue por todo lo que viví ahí en mi tiempo en Chivas. Eso ya luego les cuento ya que salga mi libro y Que y lo sí, que lean, van a sí. saber. Eso sí no se los voy a contar aquí. Yo sí sé, yo sí Em, sé. El spoiler. pero luego llego a la América que nadie se lo esperaba y la verdad tomé esa decisión porque en ese momento fue lo mejor para mí futbolísticamente, personalmente y en todos los sentidos. Y yo dije, wow, ok, no solo por ser de Chivas voy a decirle no al América, eso no tiene sentido si yo soy profesional y tengo objetivos. Entonces, el América para mí es el equipo más grande de México, no solo por los títulos que tiene el equipo varonil, que creo que mucha gente se enfoca en eso, no. Para mí es el más grande de México por sus formas, por su misión, por sus ideas, sus valores, sus principios. La verdad que eh, yo no me esperaba todo lo bueno y bonito que viví en el América. Sí, también pasé por momentos muy difíciles, de hecho por eso salgo del América, pero me gusta enfocarme en lo bueno y todos los aprendizajes que me llevo del América. Y, y gracias a ello tengo muy buenas conexiones y relaciones con la gente del América. Entonces siempre vivo agradecida con las oportunidades que me dan y que me siguen dando. Pero en donde creo que jugué mi mejor fútbol fue en Juárez. Eh, Juárez es un equipo donde hasta me dan ganas de llorar. Em, donde, wow, no esperé que fuera así. Así de difícil hablar de esto. Rebe me está viendo. Em, sí, Juárez fue el equipo donde regresó mi amor por el fútbol. Y eso creo que fue gracias a Oscar, gracias al equipo. em, y wow, creo que mi último año y medio de fútbol pude finalmente ser yo en la cancha, fuera de la cancha, en el vestidor. ¿Por qué? Porque llegué a un equipo de personas con valores y principios como los míos, y un lugar donde no me preocupaba por el machismo, por el sexismo. Simplemente pude jugar fútbol y por eso para mí Juárez siempre va a ser uno de mis equipos. Ya No, lo hemos dicho en anteriores ocasiones, Janely. De hecho, lo que tienen las Bravas Lácticas, creo, a nivel en el fútbol mexicano, es que son un equipo muy querido.
como que transmiten muy buena energía, o sea, más allá de que le vayas a quien le vayas, se nota esa unión y ese grupo, ¿no? Que comenzó sí con Milagros y después llega Oscar y como que todavía lo consolida aún más, pero además es Mm. un equipo que sin temor a equivocarme, tiene muy buenas futbolistas que como que en los equipos en los que estaban previamente ya no las estaban contemplando de la misma manera y entonces llegan y ahí sacan todo su potencial y entonces hacen que sea muy vistoso y muy lindo verlas, ¿no? O sea, creo que es un equipo de los que mucho menos hate tienen en el fútbol mexicano y eso es mucho decir porque el fútbol mexicano tiene muchísimo hate Muchísimo. hablando de afición y todo esto, ¿no? Entonces me hace mucho sentido y casi que sin que dijeras que en Juárez te sentiste de esa manera, creo que aquí los tres podíamos quizá pensarlo de esa manera, o sea, se te notaba, ¿no? Tu etapa ahí era muy visible, lo contenta que estabas y creo que más allá del agradecimiento que tienes con América y de esto que piensas de que es el equipo más grande, de lo que puedes pensar de Pachuca, etcétera, creo que digamos, como que ese amor y ese cariño a Juárez se te nota a leguas. Al menos yo lo podía sentir así. Em, Me quiero regresar un poquito porque me parece algo fundamental. Son muy pocas mexicanas las que juegan en Champions League. Tienes la oportunidad de irte a Chipre. Juegas dos partidos porque, bueno, el formato de Champions, pues antes era Mm, distinto, de hecho sigue Mm. cambiando, este es un tema único que, por cierto, tú tienes oportunidad de participar en las mesas de análisis, pero ¿cómo se vive la Champions League? Jugaste contra un equipo sueco, contra jugadoras, Janely, como Frida Manum, del Arsenal, con una Lina Hurtig que hoy juega en la Fiorentina, Kosovare Asllani, hoy eliminada en semifinales con Suecia frente a España. De verdad, ¿cómo es jugar eso y dejar precisamente un nutmeg ahí a una jugadora en el partido de ida? Fue contra Hurtig, ¿verdad? No estoy seguro si se lo hiciste a Hurtig, pero sí tengo la imagen clarísima de cómo lo hiciste, por la banda derecha. Sí, de hecho tengo el video aquí en mi teléfono Ah, mira. también. No, fue algo, wow. em, no, creo que es algo que no tiene palabras, y es algo también que no me esperaba. Em, me llegó la oportunidad y fue como, wow, claro que tengo que hacer esto. Em, y creo que es un reto, como dices, o sea, somos pocas que hemos, que podemos decir que jugamos Champions. em, y creo que es algo, un paso que muchas pueden tomar en su carrera, pero quizá no les deja su zona de confort, no las deja salir de eso. Creo que, para mí fue muy bonito retarme contra las mejores. De hecho, tengo una playera aquí de Aslani, de cuando jugamos Mm, contra ellas creo que ella estaba en el AC Milan. ujú. Y no, pues nada, es algo bonito. De hecho, a veces se me olvida que jugué en Champions porque fue hace muchos años, pero no, yo pues feliz de sumar eso en mi vida. Oye, Yaneli, regresando un poco al tema de América y Chivas, quería escuchar tu opinión sobre el tema de las nuevas rivalidades en el FUTFEM, porque, por ejemplo, yo creo que se tienen que construir nuevas historias, ¿no? En el fútbol femenil, en México es el caso de América y de Amazonas. ¿Qué opinas en ese aspecto? O sea, ¿crees que le hace bien al FUTFEM tener nuevas rivalidades que se construyen directamente en el fútbol femenil? ¿O tú mantendrías esa identidad de las rivalidades de toda la vida? No, creo que está bien que el fútbol femenil forme su propia identidad. Para mí, el clásico femenil en México creo que es Rayadas Tigres, y eso es gracias a lo que esos equipos han logrado. Sí, Chivas América también sigue siendo un clásico, lo que es América Tigres también, pero pues sí es importante, es bonito ver que la afición pues les dé esa importancia, porque al final del día creo que la rivalidad se crea también por la afición, no tanto por los resultados. Y la afición femenil es otra, es una afición distinta a la del fútbol varonil. Entonces es bonito ver esto, ver que pues cada torneo se sumen
más y más aficionados a este fútbol. Es diferente y es mejor la afición del femenil, hay que Así decirlo, es. la verdad. Y más Aunque bonita. tiene su toxicidad, La verdad. Sí, pero no Pues sí, compares. No, sí, no, 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 en como lo todo, absoluto. obviamente, pero bueno. Como Sí. tú, Ale. Como tú, Aldo, por ejemplo. No, yo sí quisiera también platicar un poquito como en una cuestión personal, en algo que también creo que me parece muy importante que hiciste dentro de tus años jugando fútbol aquí en México, digo, también fuera de, pero sobre todo aquí en México, y es que tú siempre fuiste esa futbolista como muy clara con tus ideales, o sea, tanto dentro como fuera de la cancha y siempre pues fuiste esa jugadora que alzaba la voz, fuiste pionera también de la inclusión de la comunidad LGBT, que creo que también por ahí hubo pues temas importantes en los clubes donde eso todavía, bueno, había pues machismo, había cosas que no le parecían. Entonces es un poco más mi pregunta de qué tanto fue para ti tan difícil enfrentar este tipo de temas, porque creo que hoy en día no se normaliza, pero por lo menos sí se mejoró y tú fuiste, digamos, parte como de ese proceso, fuiste parte de esas personas que alzaron la voz para un mejor trato. Pues me da gusto que ustedes reconozcan eso, porque mucha gente solo ve un partido de fútbol, creen que son 90 minutos cada fin de semana y ya, y no le dan importancia a todo lo que pasa en el día a día. Y para mí personalmente siempre fue y sigue siendo importante la parte humana. Em, y como dices, o sea, viví y hemos vivido muchísimo machismo, sexismo dentro del fútbol, dentro de la sociedad mexicana. Y para mí siempre he tenido una cosa muy clara, que es, antes de ser futbolista somos personas. Entonces yo vivo todo desde esa perspectiva, desde ese principio y valor. Entonces, para mí, em, siempre que pasaba un momento difícil, yo tenía muy claro eso en mi mente. Igual gracias a eso, a esos valores y principios, creo que Aldo diría que soy terca, soy una persona muy terca y sí, sí lo soy. Y gracias a eso, como dices, pude lograr generar algunos cambios, sí, pero también sufrí muchísimas cosas que me afectaron en lo personal y me afectaron en el rendimiento dentro de la cancha, pero no me arrepiento de nada. Yo creo, Yaneli, que pues es muy claro que gracias a que te atreviste a tener esa voz y a veces priorizar, bueno, no a veces, a priorizar la parte humana más que la deportiva o más que la futbolista, hoy tienes lo que tienes y creo que te lo mereces muy bien. Y cuando digo hoy tienes lo que tienes es el éxito tan reconocido, pues gracias a que tú fuiste partícipe y voz de quienes muchas veces no la tenían y de que te atreviste pues a hablar y a decir las cosas como eran, desde, como dices, salir del closet, abrirte, todo el tema con tu familia, pero después ser una fiel representante no solo de la comunidad LGBT, sino de todas aquellas personas que hoy pasan por malos momentos y que evidentemente necesitan saber que la salud mental es muy importante. Yo creo que hoy, gracias a eso, tienes los trabajos que tienes. Eh, Hoy las cadenas televisivas te buscan, sí porque hablas perfectamente el español y el inglés, pero también por esa parte humana y de responsabilidad social que tienes, que me atrevo a decir que es incluso más importante que la deportiva, y eso es mucho decir porque en lo deportivo lograste buenas cosas. Entonces, creo que al final, pues vale la pena, ¿no? O sea, ese malestar que tuviste durante muchos años, creo que hoy te ha dado frutos para ser la mujer que eres, ya no solo a nivel deportivo, sino incluso a nivel profesional en todos los ámbitos, y a nivel personal sobre todo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Gracias a, pues la valentía para poder superar esos momentos, gracias a todo eso estoy aquí. Y también creo que gracias a las personas que siempre creyeron en mí, como behind the scenes, por ejemplo, Memo Samarripa,
que no solo es mi manager, mi agente, ha sido un amigo y mentor, que siempre que llegaba un momento difícil y yo decía, ¿sabes qué? Voy a levantar la voz, él me decía, estás loca, pero ok, estoy aquí, estoy a tu lado. Y no es, o sea, no es nada fácil en este ámbito, en esta cultura, encontrar a gente que te apoye así incondicionalmente. Eso es muy difícil, pero em, es algo necesario porque la verdad es que sola no puedo. Y yo creo que eres una fuente de inspiración, ¿eh? De verdad. O sea, hoy mismo en tus redes sociales se puede ver, con todo lo que haces, con todo, incluso tus rutinas de ejercicio, etcétera, y algunas de las historias que posteas de seguidoras tuyas, ¿no? O seguidores tuyos que valoran mucho toda esta parte de verdad de motivación que tú misma les reflejas y entonces pues ayudan a que ellos salgan adelante. De verdad es que eso es sobresaliente, porque tú trasciendes el deporte y vas más hacia lo humano. Eh, Volviendo a lo deportivo, Yaneli, me gustaría saber específicamente, ya vamos a tener en la NWSL Playoffs, un lugar queda, ¿no? Entre NC Courage y Racing Louisville, porque pues ahí, digamos, son los que se están peleando ese octavo lugar. Racing va contra BFC y NC Courage va contra Gotham. Independientemente de lo que pase en los playoffs, ¿a quién ves más fuerte? ¿Por qué? ¿Y por qué Kansas City, no? No, ¿por qué? ¿Y qué esperas de Washington Spirit? Evidentemente con Rebe y toda Lacey Santos, que también tuviste la oportunidad de platicar con ella para nosotros en Canela. ¿Cómo ves los playoffs? Bueno, espero que califique Racing Louisville en ese octavo puesto porque creo que se lo merecen y más por la entrenadora Bebianés, que la conozco desde chiquita. Jugamos fútbol juntas hace más de 20 años y la conozco como persona, como futbolista y veo lo que le transmite a su equipo, entonces espero que lo puedan conseguir. ¿Y por qué va a ganar Washington Spirit? Solo una cosa, Rebeca Bernal, por eso. Y no lo digo porque está aquí, ¿eh? Entonces, ¿por qué? No, oye, a ver, lo de Washington Spirit es, evidentemente es un equipazo, está ahora mismo segundo lugar de la tabla. Creo que no hay que mentir y no hay que tapar el sol con un dedo. Kansas City Current, al mando de Vlatko Andonovski, se está robando la liga, está muy lejos. Lo de Temwa Chawinga es simplemente espectacular siempre. Y ahora Pero como que está lesionada, ¿no? Sí. Sí, Temua se lesionó, pero alrededor de Kansas se logró hacer una conjunción que no se había visto incluso en las temporadas pasadas, con Lola Bonta, con Vía Sanerato, etcétera, ¿no? Lo de Lorena para mí es el fichaje espectacular porque creo que Kansas las temporadas pasadas había sufrido o era endeble en portería. Llega Lorena y es una arqueraza. Entonces creo que todo bien con Kansas City, además de lo que representa como un proyecto deportivo femenino. Pero lo de Washington Spirit, bueno, sufre la baja precisamente de Jonathan Giraldes, se queda Adrián, pero de todas maneras sigue siendo un equipazo, ¿no? Tiene a Cora Betún, a Lacey Santos, a Gift Monday, que para mí es impresionante, Ashley Hatch, en fin. Creo que Washington Spirit, un día tú y yo lo platicamos, tiene todo el potencial para salir campeones, pero carece de algo, ¿no? Que es ese liderazgo que precisamente Rebe, por ejemplo, dejó en Rayadas y hoy Rayadas sufre de liderazgo, por ejemplo. Tiene muy buenas jugadoras, pero precisamente hace falta eso. ¿Tú qué crees que tiene que pasar para que quizá Rebe tome el rol de líder en ese Washington Spirit o que alguien más lo tome, pero para dar ese paso hacia adelante y quizá ganar Mm, el campeonato? Creo que bueno, está difícil darte una respuesta concreta, pero creo que es algo em, que depende mucho de ella. Creo que eh, Reves sabe que se ha ganado un puesto dentro del equipo. Desde que llegó al Spirit, ha demostrado que ella merece estar en la cancha, pero el salir de Rayadas y llegar a un equipo de los mejores de la NWSL, de los mejores del mundo, creo que esa adaptación de ser líder directa en un equipo a otro es un proceso difícil. Sí, claro. Creo que
lo está mostrando con su forma de jugar, con su actitud, pero creo que le falta un poco salir de su zona de confort. No es nada fácil llegar a un país y hablar otro idioma. Es algo muy difícil. De hecho, hay pocas personas que pueden hablar dos idiomas con facilidad. Entonces, Ujú. creo que tiene mucho que ver. Ya conforme se vaya adaptando a eso, sintiendo más segura, dando indicaciones en inglés, creo que eso le va a ayudar a ella personalmente, a su confianza y también va a poder transmitir más al equipo. Ahora es un equipo que sí tiene a varias líderes que lo muestran más que nada con acciones dentro de la cancha, pero sí hace falta esa voz en en momentos difíciles, alguien que les diga, ok, like, vamos, que lo muestren con su lenguaje corporal, y es algo que no he visto. Creo que en estos siguientes partidos, perdón, se va a ver si tienen eso o no. Creo que es algo que no se puede forzar, simplemente te nace, entonces alguien va a tener que tomar ese rol. Si realmente quieren ganar, alguien lo va a hacer. Y si no lo hacen, no sé si sea suficiente. Ahora hablabas de Kansas City, creo que hablaste del equipo que han formado en este año con Vlatko, y estoy de acuerdo, tienen un equipazo, pero creo que Temua Chawinga era eh, la pieza fundamental. Como Bárbara Ahora, Banda Sí, en como Orlando. Bárbara lo Banda en mismo. Orlando Pride, exacto. Sí. Entonces creo que sin ella no es el mismo equipo. Ahora, Washington Spirit, por ejemplo, con esa baja de Trinity Rodman, sigue siendo el mismo equipo. Sí, de Entonces acuerdo. tienen esa ventaja. Ahora, ya que lleguen a cuartos de final, vamos a ver de qué están hechos los dos equipos. Entonces, final Kansas City, Washington Spirit. Sí. Nos vemos creo que es en San Francisco. Sin duda son los dos mejores equipos de la temporada Sí. actual. Sí, fácil. Y Robando. Sofía Cantore también llegó Sí. como anillo al dedo. Y de la Liga MX, Janely, solo queda un lugar, o sea, a ver, virtualmente ya está clasificado Cruz Azul porque a pesar de que pudiera perder por 10 goles y Sí. se quedaría afuera, ya está dentro y realmente se lo están peleando pues, 5 equipos, Juárez, Pumas, León, Atlético San Luis y Atlas. Pero todo parece indicar que se lo lleva Juárez, el octavo lugar, porque va contra Querétaro, que Querétaro ha sido muy endeble esta temporada, ha sufrido goleadas estrepitosas. Mm, Viendo la liguilla así, la actualidad, ¿cómo ves la Liga MX? ¿Crees que Tigres otra vez vaya a incrementar ese palmarés? ¿O hay alguno que le pueda hacer batalla? Las Rayadas ahora sufriendo quizá su peor temporada pues desde aquella primera que no pasaron a liguilla. ¿Cómo ves el panorama de la Liga MX? Uf, te digo una cosa de mi Juárez, ¿cómo nos gusta sufrir? Es que no entiendo por qué siempre es así. Dejamos todo hasta la última jornada, siempre. Sí. Y wow, no sé, pero nos encanta la presión. Así que confío en Juárez, creo que van a calificar. Oscar es una persona muy inteligente y es algo que caracteriza a las Bravas, saber manejar esos momentos difíciles. Entonces, y luego si es que califica, nos va a tocar a Tigres en cuartos, creo. Sí. Bueno, Sí, depende déjame de decir. cómo quede la tabla, pero Sí. bueno, creo que solo puestos 7 y 8 se pueden mover, ¿verdad? O No, creo que Creo sí que hay desde un el par que se 7. pueden mover, pero lo que platicábamos aquí internamente es que precisamente se ve muy difícil por los cruces que hay en la última jornada. O sí, sea, parece que se va a quedar tal cual está. sí, sí, sí. Entonces, Bravas, Tigres en cuartos. Y claro que voy a apostar por mis Bravas, pero la realidad es que Tigres creo que ha retomado su mejor fútbol. Tigres, para mí, creo que tiene todo para ganar. Y si no gana, lo veo muy difícil que no gane por los fichajes que hicieron este año. Y si no, Valle. Y si no, Valle, sí. Pero sí, Tigres siempre ha sido un equipo muy completo. No sé exactamente qué les pasó en este último año, pero em, ya lo solucionaron. Creo que están jugando su mejor fútbol. Para mí, ver a Tembi, a Diana, a María, Jenny, o sea, ese ataque es como
¿cómo es que no vas a meter gol? Ellas Sí, sí. por lo mismo meten 3 o 4 goles cada partido. Creo que quizá el América le puede competir, pero tiene muchas lesiones. Pachuca quizá le puede competir, pero creo que Pachuca veo muy difícil que lo consigan 2 años seguidos. Y Rayadas, Sin palabras. sin palabras. No, yo sí te quiero preguntar por un equipo en específico, el Toluca. El ¿Qué piensas Toluca, del Toluca? Porque ojo, porque el pero en francés. Toluca puede dar la sorpresa del torneo. Uf, creo que tienen que a 3 francesas que creo que han marcado la diferencia en el ataque. Y cuando tienes a Les Sommer en el ataque, ella no sé cuántos goles lleva, pero de lo que he 11. visto, 11. Lo tiene aquí O Aldo, sea, ¿eh? llegas a la liga exótica y metes 11 goles. Eso es difícil. Creo que, si no me equivoco, creo que me imagino que es la primera extranjera que hace eso. 11 en no sé cuántos partidos. Em, Creo que le Quizá fue, pueden. quizá fue Jenny, Janelli, una carrera ahí Ah, tienes con razón, sí, Charlene sí. y demás, pero de todas maneras es escandaloso. O sea, Sí, sí, ya sí. es la No, es que max. ella no cuenta. No, Las lo de campeonas Lesomer del ya es mundo la no cuentan. máxima. Ella no Ya, cuenta. Lesomer ya es la máxima anotadora de Toluca en una temporada, empatando a Mariel Román. O sea, si mete gol en esta última jornada, se vuelve la máxima goleadora en una temporada de Toluca. Es Wow. así de claro. Sí. Sí, no, creo que pueden sorprender. Y más porque Chivas no, o sea, no sabemos qué esperar de ellas. O sea, yo sé que es difícil y digo, comparto este sentimiento seguramente contigo en la decisión de cuando ya decides retirarte, cuando ya tú dices ya no más, porque es muy difícil. También platicabas de la valentía que tienes que tener como persona y en ese momento, bueno, como futbolista. Y sobre todo porque es algo como, sí, o sea, como muy difícil, porque toda tu vida estás acostumbrada a algo y de repente tomar una decisión así cuesta mucho trabajo. Y yo sí quisiera hacer una pregunta en dos. Primero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo cuando te das cuenta tú de que te quieres retirar? Y si en esa trayectoria de tantos años jugando fútbol, dejaste un sueño o un objetivo por no cumplir. Uf, muy buena pregunta esa, la última. Sí, me hubiera encantado ir a un mundial con la selección mayor, pero creo que es algo que quedó fuera de mis manos. Em, y ya, es algo que creo que, si te soy súper honesta, sí me da tristeza, porque creo que en su momento quizá me lo merecí, pero el fútbol no es un deporte individual, es un deporte en equipo y es un deporte que no solo depende del talento dentro de la cancha, depende de muchas cosas. Y creo que México en sí no, en mi, en mi época de selección no, simplemente no fue suficiente. Entonces es algo que me ha costado soltar, pero pues lo tengo que aceptar. Me quedo con todo lo que sí logré cumplir dentro de México. ¿Y cómo fue esta decisión de retirarme? No fue nada fácil, sigue siendo algo que estoy aceptando, asimilando en mi vida, en mi día a día, pero fue por una combinación de cosas. Lo primero fue por mi salud emocional, mi salud mental y mi salud física. Creo que cuando la gente me ve o ve mis redes sociales o me ve en la cancha y dicen, ah, es que tiene buena condición física, está fuerte, es fuerte, se cuida, pero hay mucho detrás de eso que la gente no sabe. Para mí ha sido, sí, Las dos lesiones años, también. los últimos 2 años de mi vida los jugué con dolor de rodillas, los jugué sin poder echarme un pique. O sea, mis últimos 3 torneos los jugué al 80%. ¿Eso qué significaba? Que físicamente nunca logré recuperarme, siempre tenía alguna molestia, más que nada en mis isquios y mi hombro. Entonces, eso me obligó a ser mucho más inteligente acá y creo que por lo mismo pude jugar mi mejor fútbol, porque
supe que quizás no estaba al 100 físicamente, tenía que estar al 100, más del 100% con mi mente. Entonces siempre estaba pensando 2, 3 jugadas anticipadas. Em, y sí, más que nada fue por eso, por mi salud. Y luego pasaron algunas cosas personales con mi familia, que me ayudó como a ver, no me ayudó, fue algo muy difícil, pero pude ver como más, las cosas más claras. Em, entonces decidí tomar esa decisión, y pues lo último fue mi hombro. No sé si se dieron cuenta, pero en el que fue el torneo del año pasado, ¿qué fue? ¿Apertura? ¿Clausura? Siempre Apertura me confundo. 24. Sí. Apertura 24, sí. Me disloqué el hombro en el partido de ida en casa, que fue Contra contra, Pachuca. contra Pachuca. Fue al minuto, creo, 45, se me dislocó el hombro, me lo acomodé y terminé el partido así. Jugué el partido de vuelta igual así, pero lo jugué voy a bajar la cámara, o con el hombro fijado así, así. O sea, y no se veía por mi jersey. O sea, y ya, o sea, justo en ese momento dije, no, o sea, ya no puedo, tengo que pensar en mi salud física a largo plazo. Oye, Yaneli, y la verdad ya para terminar, me gustarían dos cosas importantísimas, porque precisamente hablas del sueño mundialista que no se cumplió. México tiene dos mundiales sin ir. Hoy quizás se vería mucho más cerca precisamente por el desarrollo que tienen nuestras jugadoras, porque hay jugadoras de primer nivel como Rebe, como Jackie o como las jóvenes que ya mencionó también Rob, además de las que ya son muy veteranas y tienen ahí tiempo. Se viene el premundial, premundial en este caso, que debería de ser relativamente sencillo, más allá de no subestimar a los rivales ni mucho menos. Pero me gustaría preguntarte dos cosas. Primero, sobre selección mexicana, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vaticinas lo que viene al mando de Pedro López y demás para el Mundial del 2027? Y después, ya que eres una mujer que ve fútbol, creo que 24/7 y que además es de la NWSL, de México, de Champions, siendo analista y demás, me gustaría que me ayudaras a hacer un once ideal internacional, o sea, de jugadoras actuales, tu once Oh. ideal. Y listo, con eso terminamos. Ok. La tarea ya. Bueno, lo de México creo que em, es difícil porque desde que llegó Pedro, em, hemos visto muchísimas mejoras dentro de la cancha y fuera de. Creo que por primera vez en selección las tratan como seres humanos, que es lo más importante, y creo que eso se ve reflejado dentro de la cancha. Entonces estoy feliz por eso. A mí no me tocó eso en selección, pero me da gusto que ya eso esté cambiando. Eso es lo más importante. Y ya hablando más de resultados, creo que me duele decirlo, pero justo estaba hablando un poco de esto con Rebe, que siempre le doy mi análisis táctico, y a veces nos enganchamos. Pero creo que ahorita la selección juega a no perder. No sé si ¿De tengan una acuerdo? identidad, no, no veo un estilo de juego, pero les está funcionando hasta ahora y no hay una sola manera de jugar fútbol. Entonces, si les funciona y les alcanza para calificar a un mundial, creo que, ¿qué más puedo decir? Me encantaría ver a una selección que sepa aprovecharse de las fortalezas de cada jugadora, que juegue un fútbol bonito, que se atreva a ir hacia adelante, que juegue y no se preocupe por perder. Pero no sé, como dije, no hay una sola forma de hacer las cosas. Pedro decide hacerlas de esta manera, y si le funciona, pues que sigan adelante así. Y bueno, mi once ideal: Hannah Hampton en portería, Basha, lateral de Francia por izquierda, Letizier de central junto a Naomi Girma. Por derecha pondría a... Uf,
esa te la debo. En el centro, eh, Alexia, Aitana, em, Caroline Weir, Sí. y adelante, Melchi Dumornay. em, uf, Ovalle y te debo a dos, ¿verdad? Sí. Mm. Rebe de No, lateral, no no, pasa no, no, nada. no, no, no. De delante, Mejor, de punta. mejor me quedo con tres defensas y arriba, eh, ay, me quedé stuck. Mm, Chawinga, Temua, Otavita. Temua, Temua. Temua. Ah, su hermana también tiene razón. Temua Chawinga y Eli Carpenter. mm, Ah, no, pero ya dijiste que tres defensas. O sea, te Sí, falta. ¿Quién te falta? alguien por no, derecha, voy a ¿no? jugar con cuatro delanteras. Atenea, Alicia Russo. ¿Quién más No, te gusta? Caroline Graham Hansen Mariona. también. no, voy a meter a otra contención, que Sí, sí. sería Patri. Ah, sí. Muy barcelonista de tu parte. Sí. muy Bueno, europeo, pero solo. puso a Weir, que está bien. Sí, lo de Weir es espectacular. Crack. Perfecto, Yaneli. La verdad es que es un gusto tenerte aquí. 5 cirugías después, me parece que Sí. tomaste la mejor decisión. Gracias por tomar nuestro espacio para platicar con nosotros un ratito. Insisto, eres un ejemplo, eres inspiración para muchas personas. Creo que todo lo que has logrado dentro de la cancha hoy también se ve reflejado en lo exitosa que eres a nivel profesional y a nivel personal. Pláticas en Harvard, un documental sobre precisamente el ligamento cruzado. Me parece que hasta un Emmy, o sea, creo que tienes para presumir, aunque no lo seas, muchísimo y gracias a eso, o mucho de eso se debe gracias a tu valentía. Así que para nosotros es un placer. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá y ojalá que podamos encontrar un espacio pues contigo próximamente, ya no de 1 hora, de 2. De tres. No, la verdad es que igual agradecerte por el espacio, por aceptar la invitación también, que sabemos que de repente, pues ya con tantas cosas también para ti después de retirarte, pues se te han dado muy bien y también eso da mucho gusto porque el hecho de tener jugadoras o exjugadoras que ahora tengan esa responsabilidad, incluso como comentarista, analista, es lo que muchas veces cuando nos tocó jugar era lo que queríamos y que ahora también tenemos esta gran oportunidad y responsabilidad y creo que también al final eso cuenta muchísimo. Digo, también yo tuve el privilegio de jugar contigo, de entrenar, de conocerte desde hace años. Creo que también conozco la persona que eres, los valores sobre todo que representas y agradecerte eso y sobre todo pues igual, o sea, desearte el éxito del mundo en lo que ahora haces. Creo que como futbolista lo lograste muy bien y estoy 100% segura que como profesional y persona lo seguirás haciendo. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues eso fue todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Fútbol Millán. Un abrazo para todos.